Muy buenos días. Un gusto reencontrarme con ustedes en esta segunda jornada. Álvaro me prometió respetar el tiempo previsto, a pesar del retraso del primer bloque. Intentaré hacer una exposición que sea lo suficientemente atractiva para mantenerlos atentos. Y si ustedes estiman que no está siendo lo suficientemente atractiva, se paran, se van y yo no me voy a sentir mal. Así que tranquilo, pero lo van a pasar bien, se lo aseguro. ¿No se oye? Ahora sí se oye. Y voy a intentar pronunciar la R en modalidad pura vida. Bueno, mi ponencia hoy día, aprovechando que ayer me cortaron arbitrariamente en los tiempos que estaban previstos, no veo por aquí al moderador, la voy a aprovechar justamente para complementar algunos aspectos que ayer dejé en el tintero y que pueden ser de utilidad para la reflexión no autocomplaciente, para esa reflexión no militante, para esa reflexión que se requiere justamente en esta instancia en donde necesitamos intentar hacer las cosas bien para dar ese salto cualitativo, ese salto que no solamente se conforme en obtener una nueva justicia, sino que en una mejor justicia, una nueva justicia que no instale una distancia insalvable entre lo que dispone la ley, entre lo que se predica por los autores, entre lo que se profecita por parte de los diputados y aquello que termina ocurriendo en la realidad, que muchas veces termina siendo, no quiero ser pájaro de mal agüero, frustrante. Entonces la idea es que aquí saquemos algunas lecciones y que ustedes tengan la oportunidad, si lo quieren, si lo gustan, de hacer las rectificaciones del caso. No será la primera vez que en países latinoamericanos hagamos a 2 meses de la entrada en vigencia de una reforma, la reforma de la reforma. Chile es experto en eso. Les puedo venir a dar otra conferencia en otra oportunidad. Bueno, partimos. Lo que les decía ayer, el proceso de reforma en Latinoamérica es un proceso que abarca distintos países. Mal de mucho, consuelo de tontos, pero en definitiva hay algunas reformas que están ya aplicadas, otras que están en modalidad de proyectos, como la nuestra. La nuestra se arrastra desde el año 2005. El año 2005 el Ministerio de Justicia le dijo a la Universidad de Chile, empecemos a trabajar en una nueva justicia civil. Estamos en el 2015 y todavía no logramos ponernos de acuerdo. Todavía la discusión está en el Congreso Nacional y no logramos terminar de afinar esa tarea titánica que es afrontar la tarea final de cerrar el sistema de justicia con este sistema general y supletorio. Lamentablemente todavía nos falta, hay algunas cuestiones que son importantes de resolver. El juicio ejecutivo está absolutamente en descampado. El sistema recursivo todavía hay muchísimas dudas. A propósito de lo que decía el conferenciante anterior y a la cual me voy a referir al finalizar la conferencia. Por lo tanto, apunten, lo primero, Chile está en una situación de proyectos desde el año 2008, desde el año 2005 trabajamos, hemos tenido un anteproyecto, 2 proyectos, uno en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, otro en el gobierno del presidente Piñera. La presidenta Bachelet retomó el proyecto del presidente Piñera, pero a los 2 meses lo suspendió en la tramitación, no sé por qué. Ustedes se imaginarán por qué, ideología opuesta. Dijo, no, yo no estoy dispuesta a firmar un proyecto que haya sido el mensaje redactado por el presidente Piñera. Ese es el escenario. Vale decir, América Latina en general está en la tarea de afrontar este desafío de mejorar la justicia civil. Todos estamos en esa, con aciertos, con desaciertos, con desconocimiento de la experiencia pasada. Estamos muchas veces expuestos a tropezar en las mismas piedras, lo que me parece a mí, en lo personal, estúpido. O sea, yo creo que el ser humano tiene que tener la capacidad para evitar tropezar en las mismas piedras. Pero lamentablemente en Chile, o las piedras son muy grandes, o tenemos una particular cualidad nacional. Chile y su justicia civil. Lo que me gustaría comentarles al iniciar es
un poco, algunas líneas muy breves, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y en el dónde estamos, darle algunos datos de Chile, generales, algunos datos de su sistema de justicia, que ustedes seguramente no conocen, a la mayoría, el estado actual del sistema de litigación civil chileno, los orígenes y los modelos que nos sirvieron de referencia en su momento. Estamos hablando de un código de procedimiento civil vigente desde 1903. Eso es lo que este personaje les viene a comentar a un país que está debutando con un código de 2015. Yo les estoy diciendo que en mi país el código vigente es de 1903. Luego les daré las explicaciones del caso. ¿Y hacia dónde vamos? La evolución de la reforma. A ver, no debutamos nosotros en la reforma a propósito de la reforma a la justicia civil. Lo hemos hecho en la justicia penal, lo hemos hecho en la justicia familia, lo hemos hecho en la justicia laboral y nos queda esta piedra, nos queda este desafío que es fundamental porque es el proceso de cierre, es el sistema general, es el sistema supletorio y no tiene sentido que allí donde existe un vacío en la regulación de la reforma procesal de familia tengamos que recurrir supletoriamente a una norma que rige desde el año 1903 y que no está en las coordenadas formales que son propias de la regulación procesal reformada en materia de familia. Entonces, a un sistema oral como el de familia le estamos aplicando supletoriamente normas de un sistema escrito, lo que no resiste ningún análisis. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí ustedes sabrán que Chile está ahí. Esa es la bandera de Chile, la bandera más hermosa del mundo, a juicio de los chilenos. Algunos datos generales de Chile. Más de 18 millones de habitantes. Un país de contraste absoluto en geografía. Ustedes pueden encontrar el desierto más seco del mundo en el norte y pueden encontrar temperaturas cercanas a las que van a encontrar en Suecia, en Noruega y en todo el norte de Europa, en Punta Arenas. No en Punta Arenas de ustedes, en el Punta Arenas nuestro, que se encuentra al final del mundo. Un país con contrastes de clima. Un país en donde la economía principal es la producción del cobre. Somos potencia mundial en eso y en vino somos la segunda potencia después de Francia. Un Producto Interior Bruto de poco más de 400.000 millones de dólares y cerca de 22.000 per cápita. Pero, como ocurre en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, muy mala distribución. Y les quería comentar también que somos uno de los países menos corruptos. Somos uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Pero lamentablemente, a 2 días de venir para acá, descubrí la mala noticia. Después de 10 años o 15 años de ser los punteros, los menos corruptos de Latinoamérica, bajamos. Bajamos 2 lugares. Y Uruguay es el país menos corrupto en este momento. Escándalo al por mayor, escándalo de financiamiento de la política nos han arrastrado al segundo lugar. Aún así, creo que no estamos mal. Pero el chileno no se conforma, el chileno se resiste, el chileno se rebela en contra de la corrupción de los políticos, en contra de la corrupción de las instituciones. Y no estamos dispuestos a consolidar eso en nuestra realidad nacional. En lo jurídico, contarles brevemente que el sistema judicial chileno es altamente jerarquizado. En la base de la pirámide están los tribunales civiles, están los tribunales penales, están los tribunales de familia, están los tribunales del trabajo, están los tribunales tributarios, entre otros tribunales. Todos básicamente bajo la lógica de la especialización. En la zona intermedia encuentran, no sé cómo se llaman acá, las cortes de apelaciones. No sé cómo se llaman acá, tribunales de alzada, cortes de apelaciones. Las cortes no funcionan así en lógica especializada, conocen de todos los asuntos y se dividen en distintas salas integradas cada una de ellas por 3 ministros. Y en la parte superior de la pirámide, como siempre, como ocurre acá, como ocurre en toda Latinoamérica, está la Corte Suprema, que sí funciona en salas especializadas, la sala civil, la sala penal, la sala laboral, la sala constitucional, que creo que puede coincidir con la distribución de la Corte Suprema de Costa Rica, según lo que me comentaron el día de ayer. Tal vez estoy equivocado.
En lo jurídico, alguna explicación adicional. Chile pertenece a la tradición judicial del civil law. Nosotros no pertenecemos a la tradición del common law, a pesar de algunos injertos que hemos intentado incorporar a propósito del proyecto de reforma procesal civil. En Chile no hay jurado. En Chile el precedente no es vinculante. En Chile los jueces no se eligen ni hacen campaña. La influencia de Chile, especialmente en el ámbito jurídico y especialmente en el ámbito procesal, ha sido España. O sea, allí cuando nos independizamos en el siglo XIX y tuvimos que tomar la decisión de ¿a quién le copiamos? Porque esto se trata al final de copiar. ¿A quién le copiamos? ¿A quién le copiamos? ¿Qué nos sale más fácil? A ver, los gringos no hablan inglés. Ya, descartados los gringos. Y además, el haber sido colonia española nos permitía tener su normativa ya incorporada. Era sencillo. Entonces, lo más cómodo para las clases conservadoras de la época era decir, sigamos copiando a los españoles. Y copiamos los modelos procesales civiles que estaban recogidos en las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y de 1881. Paréntesis, ¿qué significó eso? Que copiamos un sistema que hundía sus raíces en las mismísimas partidas de Alfonso X el Sabio. Vale decir, lo que incorporamos en el siglo XIX en Chile y que se refrenda en el Código actual de 1903, que tiene algunos parches, algunas modificaciones, pero ninguna estructural, ninguna ideológica, es un modelo procesal medieval que hunde sus raíces en las partidas de Alfonso X el Sabio. Allí donde Europa nos ofrecía distintas alternativas, mucho más modernas, mucho más actuales, mucho más progresistas, los chilenos, por comodidad, por conservadurismo, por razones idiomáticas, por razones culturales, decidimos quedarnos con el modelo español que nos ofrecía este atractivo panorama de retroceder en el tiempo al medioevo. Ahora, paradójicamente, no me lo van a creer. Es que no me lo van a creer. Paradójicamente, a la hora de definir cuál va a ser nuestro referente a propósito del nuevo Código Procesal Civil, adivinen qué países miramos. ¿Qué países miramos? España. Nuevamente España. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que Chile tiene la particularidad de que tiene rocas muy grandes? ¿O tiene la particularidad de tropezarse 2 veces con la misma piedra? Ya, España. Nuevamente España es nuestro referente. No todo es malo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué pongo esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos actualmente en Chile en la justicia chilena? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Nunca, ya, no. En Chile solamente existe esto. En Costa Rica no existe. En Costa Rica solamente hay grandes estadios. Estamos los potreros. Estamos los potreros. Y queremos avanzar a la Champions League. Queremos avanzar a la Champions League. ¿Cuáles son las 2 mayores aspiraciones de un sistema de justicia civil sano? Y es súper simple y hay que evitar tanta verborrea. Es súper simple responder esta pregunta. Y son básicamente 2 objetivos, 2 señas, 2 marcas. La primera, brindar una justicia que se acerque lo más posible a la justicia. Brindar un sistema, diseñar un sistema que nos permita acercarnos lo más posible a la justicia. Tal vez nunca vamos a llegar a la justicia perfecta, pero generar las condiciones para acercarnos, para dar las mayores posibilidades de que esa justicia se concrete. Y la segunda, que esta sentencia llegue en tiempo, no como me decía ayer una colega de ustedes, de un caso que se puede llegar a demorar 20 años. Me parece indecente, me parece impresentable, me parece que debiésemos cerrar la puerta por fuera si eso sigue pasando.
El movimiento reformador entonces no tiene nada nuevo bajo el sol. Hay comunidad de problemas, los problemas vuestros son nuestros problemas, los problemas vuestros son los problemas de Argentina, son los problemas de Brasil, son los problemas de Uruguay, son los problemas de Paraguay, son los problemas de Venezuela. No, bueno, tal vez Venezuela no tiene problemas. Pero básicamente hay comunidad de problemas. Y hay comunidad de objetivos. Todos apuntamos básicamente a lo mismo, matices más, matices menos, pero todos apuntamos a lo mismo y lo importante es que allí donde hay que tomar buenas decisiones, existan las personas adecuadas, con el criterio adecuado, con la inteligencia adecuada, de poder imponer sus decisiones, más allá del voluntarismo que abunda y abunda en este tipo de materias. La idea es, no sé si ustedes se acuerdan de los mineros enterrados, rescatar la justicia civil y no seguir enterrándola. Queremos rescatar la justicia civil. Ustedes quieren rescatar la justicia civil, nosotros queremos rescatar la justicia civil. Comunidad de objetivos. Partimos nosotros con el rescate del proceso penal, reemplazamos un sistema inquisitivo por un modelo adversarial, un modelo adquisitivo en donde el juez penal investigaba, donde el juez penal decidía si acusaba y donde un juez penal decidía, después de haber investigado, después de haber acusado, si absolvía o condenaba. Eso lo reemplazamos generando nuevas figuras, generando nuevos actores, generando nuevas condiciones, generamos un ministerio público que investigara y que genera condiciones de imparcialidad en la investigación. Y junto con ello apostamos por la oralidad, por el sistema de audiencia, como la mejor forma o como la forma esencial de generar mejores decisiones jurisdiccionales. Y buscamos, por cierto, la eficiencia, porque no todo podía llegar al juicio oral, porque de lo contrario el sistema colapsaba. Y por eso establecimos el principio de oportunidad, por eso establecimos salidas alternativas, por eso establecimos el archivo provisional para causas que, por distintas razones, no debían llegar al juicio oral. Rescate del proceso de familia. Instalamos una judicatura especializada con una mirada interdisciplinaria. Ya no bastaba con el juez de familia, le instalamos un consejero técnico, un asistente social, un sociólogo, que ilustrara en las lógicas propias de los conflictos de familia y perfeccionara esa mirada que el juez, acuérdense de la canción de Arjona, el amor se acaba cuando a propósito de los tribunales, ¿se acuerdan o no? Entonces, de eso se trata. Se trata de incorporar miradas distintas, la mirada del psicólogo, la mirada del asistente social, que te permite valorar de mejor forma qué problema está sufriendo esa familia, qué problema está sufriendo ese niño, qué problema está sufriendo esa mujer a propósito, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Y, nuevamente, el reemplazo del proceso escrito, formalizado y lento, por un sistema de audiencias con un juez activo, presente desde el inicio. Un juez activo, presente desde el inicio. Y, nuevamente, una búsqueda y un estímulo de soluciones colaborativas entre las partes para ganar en eficiencia. Se establece la mediación prejudicial y obligatoria. Les voy a dar las dos visiones. Lo que se declara, estimular fórmulas colaborativas de resolución de conflictos. Les voy a decir lo que no se declara, sacarse pega de encima y liberar a los tribunales de congestión de trabajo. Bueno, pero esa última parte yo no la dije. Rescate de la justicia laboral. Reemplazo de los procesos escritos que se estimaban formalizados, lentos, una opción nuevamente por la oralidad, una opción nuevamente por el sistema por audiencia y nuevamente una opción por un juez especialmente activo, especialmente protagonista, en donde a él se le ponen todas las fichas, toda la responsabilidad de la suerte, del éxito de la reforma. Si la reforma falla es porque los jueces fallaron. Así de simple. Si la reforma falla es porque los jueces no supieron comprender lo que el legislador esperaba de ellos.
con toda la carga de responsabilidad que eso significaba. Impulso procesal de oficio, juez a pie de obra, con mayores poderes. Y nuevamente, estímulo a la conciliación. Después de la aplicación de la reforma a la justicia laboral, más de un 60% de las causas terminan por conciliación. ¿Cómo creen que logran eso? ¿Cómo creen que logran eso? Planteándole a las partes, ¿estarían ustedes interesadas en una conciliación? Porque yo veo que hay un buen ánimo. O, ¿sabe qué? Usted no tiene ninguna posibilidad. Yo le voy a fallar de esta forma. Así que tómelo o déjelo. Y por cierto, apagando el audio. La oralidad, entonces, a partir de todo lo que le he dicho, de todas las experiencias de oralidad en materia penal, en materia laboral, en materia de familia, se plantea, se vende, se predica como la más transparente, como la más rápida para adoptar decisiones jurisdiccionales a partir de las audiencias orales. Y además se vende como la opción en donde se generan las mejores condiciones para que los interesados puedan interactuar con el tribunal a fin de producir una decisión justa. Vale decir, dos objetivos centrales: lograr decisiones más rápidas y más transparentes y lograr decisiones que se acerquen lo mayor posible a la justicia de la decisión. Esos son los dos paradigmas que están presentes. Dos claves que pueden servir a propósito de otros procesos de reforma, por ejemplo el vuestro. Evitar repetir el modelo de luces y sombras. ¿A qué me refiero con eso? El modelo que, por un lado, genera infinitas expectativas, pero que a la hora de aplicarlo genera enormes e infinitas frustraciones. Porque instala una diferencia o una distancia sideral entre lo que dijo el legislador y lo que termina pudiendo, con la mejor intención del mundo, haciéndose en la práctica. Y segundo, corregir la incomprensión del Poder Judicial, la incomprensión legislativa y también la incomprensión de los jueces respecto de algunos aspectos, algunas instituciones previstas en los proyectos o previstas en los textos de los códigos de procesal civil, en donde muchas de las instituciones, en el afán de ser coherentes con el sistema, se llevan hasta la última consecuencia, dificultando su implementación. ¿Qué es para mí importante dejarles como lección y grabado a fuego? Vean la imagen allá, de gente que se tropieza una vez y otra vez con la misma piedra. Esta es la imagen de Chile. Y no quiero que sea la imagen de Costa Rica. Hay que devolver a las personas la convicción de que las leyes se dictan para ser cumplidas y no para ser reformadas. Es patético, es impresentable que dictada una ley, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, tengamos que estar haciendo la reforma de la reforma, porque eso no significa sino que otra cosa, que hicimos las cosas mal, que no le dimos la suficiente seriedad a la decisión, que no barajamos todas las alternativas a la hora de sopesar los riesgos y las ventajas de las decisiones y las instituciones que estamos adoptando. En Chile existe un múltiple consenso entonces, en cuanto a que se necesita una reforma que gane en eficiencia, que sintonice con los estándares internacionales, que no estamos quedando atrás, tenemos un código de 1903, y que resguarde por sobre todo la coherencia del sistema, ya que este sistema procesal civil es el sistema supletorio y general. El modelo desesperadamente escrito que tenemos nosotros nos genera problemas con los tiempos, nos genera problemas con las maniobras dilatorias que abundan, no sé si será así acá, nos genera problemas con este juez invisible que no está presente, no está disponible para los abogados, no está disponible para las partes, que es un juez que está al final del trayecto procesal solamente ¿para qué misión? Para dictar la sentencia.
es un sistema, el que tenemos actualmente, en donde la prueba está depreciada, la prueba está secuestrada por un sistema de prueba legal, en donde los medios de prueba están previamente asignados en cuanto a su valor con independencia del criterio que pueda tener el juez en su momento. Es un modelo disperso, es un modelo en donde los litigantes no se toman en serio la primera instancia. Los litigantes no se toman en serio la primera instancia. Por lo tanto, eso es un problema grave desde el punto de vista especialmente de la importancia que se le da a la actividad probatoria. Y finalmente, es una justicia que en gran medida sigue trabajando para los bancos. Porque si ustedes lo ven en porcentaje, más del 60% de las causas en Chile son de cobranzas de bancos, de cobranzas de empresas de retail, de juicios ejecutivos. El resto son procesos declarativos. Entonces eso produce una gran recarga de trabajo para los tribunales. Todo esto, lo que acabo de decirle, genera un fenómeno de huida. Y cuando la gente está asustada, cuando la gente está hastiada, cuando la gente está cabreada, puede llegar a otro lugar peor del que tenía. Y ahí está la advertencia. Hay que tener cuidado dónde guiamos a toda esta gente que quiere huir del modelo escrito, que quiere huir de ese modelo que no le genera buenas sensaciones ni en cuanto a calidad de la respuesta jurisdiccional, ni en cuanto a la velocidad de la respuesta jurisdiccional. Chile necesita una reforma que cierre los procesos de reforma, pero necesita aprender de los errores, necesita que esta reforma esté de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los justiciables, de los abogados y de los jueces chilenos. Discúlpenme que sea majadero en esto, pero hay mucha gente que piensa que nuestros sistemas procesales, especialmente cuando estamos frente al desafío de las reformas procesales, piensan en Alemania, piensan en Finlandia, piensan en países en donde las cosas funcionan perfectamente bien. Y debemos ser capaces de sacar lo bueno de allí, pero adaptarlo a nuestro factor humano en materia de abogados, factor humano en materia de jueces. De lo contrario, el sistema se transforma en un simulacro. El proyecto chileno, algunas ideas fuerza. Bueno, se pretende la modernización de la justicia civil, se pretende una justicia con rostro humano, poner en temprano contacto al juez con las partes, en temprano contacto al juez con los abogados, en temprano contacto al juez con los medios de prueba. Se pretende la moralización de la justicia. ¿Se acuerdan? Alguien dijo ayer, el papel aguanta todo, el papel no se sonroja. Ahora con el régimen de audiencia se aspira a una mayor moralización. Ya no se van a atrever los abogados a decir cualquier cosa porque van a tener el juez enfrente. Una redefinición, también se postula en Chile una redefinición del rol del juez con reforzados poderes, una justicia eficiente. Se pretende recuperar la importancia de la prueba, se pretende un sistema que imponga tomarse más en serio la primera instancia, se pretende estimular a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay un paréntesis. Por un lado se nos vende que el sistema va a funcionar maravilloso. Por un lado se nos vende que el sistema va a funcionar maravilloso. Pero con letras chiquititas se nos dice tenemos que estimular también los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. A ver. El sistema va a funcionar maravilloso y nos va a servir perfectamente. Y usted, señor Estado, lo va a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para que funcione. ¿Por qué me pone esa letra chica respecto a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y además señala que serían esenciales para el buen funcionamiento del sistema? Yo me quedo ahí con la duda. Yo no sé hasta qué punto el Estado está dispuesto a sacar dinero y invertir realmente para que estas cosas funcionen. Sin dinero no funciona, lamentablemente. La oralidad entonces y una reforzadísima potestad de los jueces activos como una fórmula para que algunos entiendan que es la clave de la eficiencia, la clave de la celeridad, la clave de la justicia. Oralidad y reforzados poderes del juez serían la panacea, la fórmula mágica. A partir de allí, solamente buenas noticias.
La oralidad es un paquete completo. Inmediación, justicia con rostro humano, concentración, refuerzo del papel del juez, recuperación de la actividad de la prueba, refuerzo de la primera instancia y, ojo con lo que escuché en la conferencia anterior, la tendencia, se me fue, la tendencia que les decía, Oscar, ¿me ayuda? La tendencia, la última consecuencia que se plantea a propósito de las reformas procesales, en donde el paquete de la oralidad pareciera tener una serie de contenidos, una serie de marcas que son indisponibles para los más talibanes, son indisponibles, sería la última consecuencia que el sistema recursivo debiese necesariamente operar a la baja. Yo no estoy de acuerdo ahí. Y voy a intentar convencerlo al final de la exposición, a pesar de lo que escuché de lo que contiene el proyecto, el Código Procesal Civil costarricense. No hemos sido innovadores en Chile, llegamos tarde, ya se lo dije ayer, y además llegamos tarde aludiendo a la oralidad, aludiendo a la celeridad, aludiendo a la inmediación, como si fuesen principios verdaderos. Yo creo que aquí es bueno entender una cosa. La idea del proceso como creación artificial del legislador. Cuando el legislador tiene la necesidad, la motivación de generar un nuevo modelo procesal, tiene a su haber, arriba de la mesa, una serie de opciones que puede utilizarlas a su antojo, de acuerdo a criterios de oportunidad, de acuerdo a criterios de presupuesto, de acuerdo a criterios de contingencia. Pero sí tiene un puñado de elementos que son indisponibles, que no puedo obviar. Entre esos elementos indisponibles están justamente esos postulados que ustedes asocian a las ideas de debido proceso, imparcialidad, contradicción, igualdad de armas. Todo lo demás es disponible. Incluso si hablamos de sistemas procesales civiles, lo más razonable, porque el protagonismo está en las partes, sería que se le diera mayor preeminencia al principio dispositivo versus el principio inquisitivo, porque son las partes las mejores enteradas de los hechos del caso. Entonces, bajo esa lógica debiese operar el sistema en materia de definiciones de distribución de roles entre partes y jueces. Llegamos tan tarde en Chile a la moda de la oralidad que ya nos tenemos que ocupar más de los problemas de la oralidad. Por ejemplo, audiencias que no se preparan, al contrario, que se improvisan, lo que evidencia falta de responsabilidad, falta de prudencia, falta de criterio, falta de preparación, falta de formación. Ese es un desafío fundamental para jueces y para abogados. No es posible que desaprovechemos las ventajas de la oralidad sin la debida seriedad, sin la debida formación, sin la debida responsabilidad del juez de estudiarse la causa antes de la audiencia y de los abogados de prepararla adecuadamente. Audiencias preparatorias que no se depuran y que no sanean nada, realizadas a la rápida, bajo este criterio de celeridad, bajo este criterio de hacerlo todo por las estadísticas. Audiencias en donde los abundantes contenidos previstos de la ley terminan diluyéndose, porque no terminan pudiendo ser efectivamente aplicados en la realidad. Audiencias en donde se hace todo lo que se puede, con la mejor voluntad que se tenga, con lo poco que se tiene, y en la tiranía de los tiempos que impone la Corte Suprema sin distinguir las particularidades de cada una de las audiencias. Lo que importa son los números, lo que importa son los bonos de gestión de fin de año. Pareciera ser una lección en Chile poco aprendida. La oralidad requiere de una dotación de medios humanos
más jueces y materiales, audiencias, tecnologías. De lo contrario, la oralidad y el modelo que ustedes están planificando se hunde. Se hunde. Aunque este barco no lo navegue un capitán italiano. Entonces va consolidándose esta imagen del proceso civil como un mal social que hay que terminar rápidamente, un mal social en el cual tenemos que poner todas las fichas en los jueces como depositarios del bien común dentro del proceso, en una desconfianza en contra de los abogados. Todas las fichas para los jueces. Ese es el cambio de paradigma que se propugna en Chile. Un reforzado papel, protagonista, ¿para qué? Para una respuesta más rápida, una respuesta más eficiente y una respuesta más justa. Suena bien, suena fantástico. ¿Qué se promete? La moralización del proceso. ¿Qué se promete? Un principio de colaboración eficiente de las partes con el juez y del juez con las partes. ¿Se imaginan ustedes las partes que llegan frente al juez de la mano y le dicen, señor juez, queremos la sentencia más justa que sea posible? No importa que perjudique a mi cliente. Lo que yo quiero es la justicia de la decisión. Deberes de veracidad, deberes de integridad, deberes de colaboración, funciones asistenciales del juez al por mayor, aún con abogados. Eso es un desprecio absoluto por la labor que cumplen los abogados. ¿Por qué a los jueces se le imponen funciones asistenciales respecto de las personas si esas personas comparecen al juicio con abogados, con profesionales debidamente formados, con profesionales que tienen que cumplir con su labor? Entonces hay un desequilibrio total, hay una desconfianza total. Una confianza absoluta en los jueces y una confianza absoluta en los abogados. Y son los abogados los primeros que tienen que reivindicar con la decencia, con la responsabilidad, con la preparación, que están capacitados para representar adecuadamente los intereses de sus representados. Lo que se promete: efectividad de la tutela judicial, sobre la base de la cooperación leal y eficiente, celeridad de la respuesta jurisdiccional, una decisión justa sobre la base del establecimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el juez va a tener reforzados poderes que va a permitir, con el obstáculo de los abogados, con el obstáculo de las garantías procesales, llegar a esa verdad que es necesaria para una sentencia justa. Se apuesta por jueces para salvar los papeles de la justicia y la imagen de la justicia, diseñando un modelo de juez con reforzados poderes que debe hacerse cargo. Tomen nota, esto es lo que se le pide a los jueces chilenos. Tienen que hacerse cargo de la velocidad de la respuesta jurisdiccional, tienen que hacerse cargo de la estimulación de los acuerdos y fórmulas autocompositivas, en algunos casos apretando un poquito el cuello para motivar, para estimular la generación de conciliaciones que se acercan al 60, al 70%, de la verdad de los hechos controvertidos de la justicia de la decisión y, como si fuese poco, hasta de la asistencia de la parte que consideran más débil. Nada más, nada menos. Súper fácil la tarea para los jueces. Superman queda chico al lado de esto. Se consagran mayores poderes, reforzados poderes para los jueces en el proyecto. La oralidad se hace como sinónimo de juez con mayores poderes. Se establecen poderes procesales, poderes materiales, poderes procesales que dicen relación con hacer avanzar el proceso de una etapa a otra sin necesidad de esperar el requerimiento de la parte, controlar la legalidad de las actuaciones, poderes materiales que básicamente dicen relación con su posibilidad de actuar en materia de prueba, de actuar en la prueba propuesta por las partes, vale decir meter la cuchara, no sé si meter la cuchara me la entienden, ya, meter la cuchara en el interrogatorio de los testigos que han presentado las partes, o bien disponer prueba de oficio que las partes no han propuesto. ¿Por qué? Porque quiere él conseguir la verdad
de lo sucedido, no confía en las partes, no confía en el diálogo contradictorio que se pueda generar a partir de ella, sino que se le autoriza a disponer prueba de oficio y además a meter la cuchara en la prueba propuesta por las partes, meter la cuchara en la testimonial propuesta por las partes, meter la cuchara en la pericial propuesta por las partes. Sin perjuicio de los espacios que a mi juicio debiesen estar debidamente limitados. ¿Se acuerdan ayer que les dije de una regla imaginaria en donde aquí no había ninguna facultad para los jueces y aquí estaban todas las facultades reforzadísimas? Hay zona intermedia y hay límites que podríamos consagrar. La proposición, tengo para mí, la proposición, la obtención, la producción de las pruebas debe ser fundamentalmente tarea de las partes. Ese debe seguir siendo el punto de partida. ¿Por qué? ¿Por la imparcialidad? ¿Por qué? Porque uno de los pilares sobre los cuales se construye un proceso civil aquí, en Costa Rica, en Brasil, no voy a decir en Venezuela nuevamente, en España, en cualquier país que puedan imaginar, es el principio dispositivo. Principio dispositivo estrechamente hermanado con el principio de aportación de parte, que pone la mochila de acreditar los hechos que se ingresan al juicio en las partes. ¿Por qué? Por una lógica fundamental. Son ellas las que conocen de mejor forma los hechos, no el juez. Entonces, si permitimos que el contradictorio opere plenamente, si una de las partes entrega información absolutamente falsa sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿qué va a decir el otro abogado? ¿Se va a quedar callado? ¿Va a decir, sí, me parece súper plausible que usted esté mintiendo absolutamente en este juicio? No, va a objetar esa información que se está ingresando al juicio y va a ser a partir de ese contradictorio que la calidad de la información que se va a ingresar al juicio, que la calidad de la información que va a servir de sustento a la sentencia, va a darnos más tranquilidad para, de verdad, con respeto al contradictorio, con respeto a la imparcialidad, con respeto al debido proceso, nos va a permitir de verdad acercarnos a una sentencia lo más justa posible, con todas las limitaciones que tiene el proceso judicial como obra humana que es, con todas las limitaciones que tiene el proceso civil, a partir de este principio dispositivo que pone una serie de trabas, que pone una serie de limitaciones que obviamente no voy a detenerme acá. Riesgos de no entender esto, absolutamente previsibles y constatables en Chile. Permitir un protagonismo sin límites es permitirles que los procesos en los que quieran, porque no van a tener la posibilidad de disponer prueba de oficio en todos los juicios, porque de lo contrario estamos pensando en lo utópico de un juez, un proceso. Y no existe eso. ¿Estamos de acuerdo, cierto? No existe un juez, un proceso. Un juez tiene muchas causas a su haber. Entonces, si ustedes a los jueces les dan la posibilidad de decretar prueba de oficio, el juez muchas veces va a tener la tentación de disponer prueba de oficio, quizás en las causas más mediáticas. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de las causas? ¿La verdad ya no importa? ¿La justicia ya no importa? Ojo con eso. Permitirles que actúen como litigantes, pero sin que estén sujetos a los límites o prohibiciones que poseen los litigantes, también es un riesgo evidente. Claro, el juez en la prueba testimonial que ha propuesto la parte respectiva interroga, llena de preguntas al testigo, y luego cuando el abogado de la parte plantea una objeción dice, no, yo soy el juez, a mí no se me objetan las preguntas, a pesar de estar violando flagrantemente los límites impuestos por la ley al contenido de las interrogaciones. No, si el juez se quiere cambiar el traje de juez y ponerse el traje de abogado, tiene que someterse al límite que tienen los abogados.
Finalmente, si no lo entendemos así, comprometemos la fiabilidad de la información que se ingresa al juicio y comprometemos, por cierto, el resultado final de la respuesta jurisdiccional. Terminemos con esta tontería, con esta caricatura de cuidado con el abogado. Otro problema de nuestra justicia, el enfoque unidimensional de la eficiencia. La eficiencia debiese ser entendida como una aspiración de mayor calidad a la respuesta jurisdiccional y una mayor velocidad a la respuesta jurisdiccional. Pero en Chile, donde las piedras son grandes, pareciera que entendiéramos esto solamente unidimensionalmente. Nos importa solamente la velocidad, solamente la rapidez, solamente las estadísticas de buena gestión. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el bono. En Chile el proceso de reforma se concibe como un trámite rápido, como un trámite expedito, como un trámite eficaz dominado por los jueces, donde la celeridad es lo primordial. Por más que se adorne el mensaje con otras frases, la celeridad es lo primordial. Los ingenieros el año 2000, no sé si hay algún ingeniero acá, ¿no? Los ingenieros se tomaron la Corte Suprema y a partir de allí se jodió todo. La celeridad por la celeridad. Nueva justicia como sinónimo de justicia acelerada. Y justicia acelerada es sinónimo de justicia más expuesta a errores. Justicia más expuesta a errores. Por eso el tema de restringir el sistema de recursos es una soberana... No voy a decir eso. En esta concepción unidimensional de la eficiencia despreciamos la importancia que tiene el tiempo, despreciamos la importancia que tiene el tiempo para que el juez pueda escuchar debidamente las alegaciones de las partes y respetar su derecho de defensa. Uy, perdónenme que hable de tonteras, de minucias, de sutileza, derecho de defensa, esta tontería. La capacidad y la importancia que tiene el tiempo para oír las declaraciones de las partes, los testigos, los peritos, a fin de obtener de todos ellos la mayor y mejor cantidad de información. No nos interesa la justicia y queremos hacer todo a la rápida. No queremos escuchar a los testigos, no queremos escuchar a los peritos. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Estamos vendiendo velocidad para sacar unas estadísticas azules? ¿O queremos aspirar de verdad a un salto cualitativo, una mejor justicia civil? Equilibrio, señores, equilibrio en la vida, equilibrio en el proceso, equilibrio en la jurisdicción. Entre tanto, algunos milagros, no puedo decir todo malo, algunos milagros que han acontecido en Chile, seguramente por la presidenta Bachelet. Milagro que se hayan reforzado los contenidos de los escritos iniciales, de demanda y de contestación de la demanda. Ya se descartó eso de que la escritura es conservadora y la oralidad es progresista, como si fueran una cuestión incompatible. La escritura no se descarta, al contrario, se consagra una serie de escritos iniciales, la demanda, la contestación de la demanda y eventualmente la reconvención, con contenidos reforzados, que creo que es lo mismo que ocurre con el nuevo Código Procesal Civil. Y ayer lo conversábamos. ¿Por qué ponerle al demandado la posibilidad de que pueda contestar en 30 días? Justamente porque le estamos imponiendo mayores requisitos. El demandante puede demandar, en Chile el plazo de prescripción es de 5 años, puede tomarse 5 años para redactar la puñetera demanda. Y nos estamos quejando por 30 puñeteros días que le estamos dando al demandado. Un poco de racionalidad, muchachos. Un poco de racionalidad, un poco de prudencia, un poco de equilibrio. La cuestión de la oralidad es una cuestión de grados, no es un asunto de exclusión. El legislador tiene que buscar la ecuación precisa. La oralidad allí donde sirve, donde es necesaria, la audiencia. La escritura allí donde es conveniente, los escritos iniciales, donde tú fijas el objeto del proceso, donde tú fijas la prueba que vas a rendir, donde tú fijas el relato fáctico.
El proyecto chileno también establece esta seriedad desde el inicio. Desde las actuaciones iniciales escritas se impone mayor seriedad. Se opta por una proposición de medios de prueba en los escritos iniciales. La proposición de prueba nosotros la vamos a hacer en los escritos iniciales, no en la audiencia preparatoria, en los escritos iniciales. Allí vamos a mostrar todas nuestras cartas. ¿Por qué? Porque queremos evitar la sorpresa. Te voy a mostrar a ti, demandado, cuáles son mis principales herramientas, cuáles son mis principales cartas. ¿Cómo se llama eso? Principio de buena fe. Principio de buena fe. No queremos que nadie gane acá por sorpresa, que nadie gane por trampa. Queremos que la gente muestre desde la entrada cuáles son sus principales herramientas. Ojalá la principal herramienta de un juicio civil, ¿cuál es? La principal herramienta probatoria, la documental. La documental se acompaña en el acto inicial. ¿Para qué? Para advertirle al contrario a qué atenerse. Y eso incluso favorece las posibilidades de una conciliación. Porque el demandado puede entender, ¿saben qué? Estoy jodido. Estoy jodido. Entonces me voy a abrir espontáneamente a una conciliación. Exigencia en cuanto a la proposición probatoria, ya les dije, tienen que aportarse todos los datos de los testigos, todos los datos de los peritos, tiene que aportarse toda la documental, tiene que aportarse inicialmente para evitar sorpresas. Sanción a la falta de ofrecimiento inicial de la prueba. Tarjeta roja. Usted no va a poder utilizar esa prueba. Tarjeta roja. No podrá ofrecerse entonces en medio de prueba no propuesto en esa oportunidad procesal y no podrá aportar la prueba documental con posterioridad, salvo algunas precisiones sobre hechos nuevos o hechos de nueva noticia. Respecto del demandado rebelde, el demandado rebelde sigue teniendo la situación de que no acepta los hechos, a pesar de su situación de rebeldía, pero tiene una consecuencia. ¿Cuál? No va a poder ofrecer prueba. No va a poder ofrecer prueba. Esa es la sanción. No acepta los hechos, pero no va a poder ofrecer prueba. Va a poder controvertir la prueba aportada por el demandante, pero no va a poder ofrecer prueba. Entonces, eso también es un cambio relevante en nuestra demanda. Otro milagro. No nos cargamos, a pesar de que algunos le tenían ganas, la audiencia preliminar, porque en el afán de la celeridad decían, no, pasemos de la fase de discusión derechamente a la audiencia de prueba y ahí zanjamos todas las cuestiones. No, mantuvimos la audiencia preliminar, estoicamente lo logramos. Y esos contenidos de la audiencia preliminar, fijación y delimitación del objeto del juicio, fijación de los hechos que deben ser probados, establecimiento de convenciones probatorias, se determinan las pruebas que deben rendirse al tenor del ofrecimiento de las partes, se excluyen pruebas impertinentes, pruebas inidóneas, pruebas que estén afectadas por ilicitud, se recibe anticipadamente la prueba que sea necesaria y, ojo, la última, el juez en esta audiencia puede disponer prueba de oficio. Le hice un resumen. Este artículo, en el proyecto chileno, tiene 14 contenidos. 14 contenidos que los jueces en esta instancia deben resolver. En un esquema en donde la Corte Suprema le da media hora a ese juez para hacerse cargo de 14 contenidos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Va a establecerse una distancia insalvable entre lo que propugna la ley y lo que termina aconteciendo en la práctica? Yo sospecho que sí. La clave, que no se imponga esa distancia y ojalá que se rectifiquen los tiempos. Confiar en los jueces. Debe matizarse eso. Confianza sí, pero que no afecte la imparcialidad ni el derecho de defensa. Confianza sí, pero que no afecta el deber de imparcialidad en la práctica probatoria, pasando por encima de los límites que la ley prevé. Confianza sí en su papel conciliador, sin apretarle el cogote a las partes. Fundamental entender una cosa, el éxito depende de jueces y abogados bien preparados y responsables. Este es un auditorio privilegiado. Hay estudiantes de derecho, hay abogados y hay jueces.
Es clave el factor humano, muchachos. Es clave el factor humano. Esto no depende solamente de jueces, depende de jueces, abogados y depende también de los estudiantes que hoy día piensan que la vida es jauja, pero que van a tener que ponerse las pilas para hacer que esto funcione en el momento en que les toque actuar protagonistamente. Mención especial, que no sé si la tienen ustedes. Tanta confianza le tenemos al modelo que estamos armando que nosotros dijimos que para reforzar la importancia de lo que se estaba jugando en el primer grado, establecimos la ejecución provisional de las sentencias condenatorias no firmes. Tanta confianza teníamos que dijimos, ya, listo. El que venció en la primera instancia va a poder ejecutar provisionalmente lo fallado, a pesar de todo lo que le he dicho. Entonces se establece esto, se establece el reforzamiento de la seriedad objetiva del enjuiciamiento realizado en la primera instancia. Con esta lógica se opta por conceder a la parte gananciosa en esta primera instancia el derecho de pedir y obtener de manera inmediata la ejecución provisional de las sentencias condenatorias no firmes. Se busca dar un paso hacia una sentencia de primer grado inmediatamente efectiva, confiando y apostando en el buen hacer de los jueces. O sea, hay una confianza ciega. Los jueces lo van a hacer tan bien, con los pocos recursos que tienen, con la agenda apretadísima que tienen, con las dificultades que tienen, pero a pesar de eso, apostamos por ello y ejecutamos provisionalmente esa sentencia. Ejecución provisional sin necesidad de rendir caución. O sea, en el supermercado del derecho procesal, si es que hubiera alguno, optamos por la fórmula más jugada, la más riesgosa. O sea, fuimos y compramos la fórmula más comprometida. No se reconocen a los jueces potestades que les permitan ponderar las situaciones, las circunstancias del caso para evitar consecuencias dañosas al ejecutado provisionalmente. No, o sea, allí en todo el proyecto donde se le da facultad enorme a los jueces, aquí no. Aquí no le damos facultad a los jueces para que puedan evitar consecuencias irreparables al ejecutado provisional. Y finalmente, a este ejecutado provisional, porque existe un recurso en contra de la sentencia, le damos limitadísimas posibilidades de oponerse a esta actuación. ¿Se ignoran los riesgos de esto? No. Lo único que se dice es que vale más jugársela por esta vía que los riesgos que se puedan eventualmente correr. A mi juicio, una cosa es pensar que la ejecución provisional de la sentencia en un concepto, en un modelo en donde se cumplen a rajatabla el principio contradictorio, la imparcialidad, está equilibrado el rol de los jueces y las partes, en donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, a otra bien distinta es pensarlo en un contexto en donde el reforzado actuar de los jueces no tiene límites claros como he intentado hacerles transmitir. En Chile no existen jueces que tengan límites claramente establecidos de la ley, ni en familia, ni en laboral, ni tampoco en materia civil. Por lo tanto, en ese escenario, apostar a rajatabla, porque ese producto jurisdiccional va a ser maravilloso, a mí me parece una apuesta absolutamente arriesgada. Un botón de muestra final, mantener o no el recurso de apelación y la segunda instancia, a propósito de lo que se dijo antes. Esa es la cuestión, como si fuéramos, ¿la mantenemos o no la mantenemos? Aquí el primer hecho, me estoy refiriendo a Chile, es que pareciera haber existido y existir en Chile una discutible convicción de que la fórmula combinación de la oralidad más inmediación efectiva, más jueces con poderes reforzados, aseguraran resultados infalibles. Oralidad, inmediación judicial, poderes reforzados, resultados infalibles. ¿Qué nos preocupamos? Dios nos acompañará. Inmunes al error, inmunes a la arbitrariedad, inmunes a la chapuza, perdónenme la expresión, pero los jueces también cometen chapuzas. Como si nos hubiésemos vacunado en contra de eso.
Los jueces chilenos, advierto, Álvaro. El legislador chileno pareciera haberse sentido autorizado para retroceder en la intensidad y en la amplitud del sistema recursivo. Pareciera que se olvidaron de que el recurso, si bien es garantía procesal, también es garantía epistemológica para maximizar las posibilidades de una respuesta jurisdiccional eficaz. No nos interesa llegar a una sentencia más justa. Demos más posibilidad de llegar a sentencia más justa. No la restringamos. Una cosa es la velocidad, pero otra cosa también es entender que el sistema recursivo no solamente es garantía, también es garantía epistemológica. En cambio, se ha consolidado entre nosotros la idea de que la supuesta total incompatibilidad entre un proceso con oralidad e inmediación judicial y doble instancia no cuajan, es imposible. Entre el modelo oral y la sobrevivencia de un recurso ordinario sería imposible. Todo ello supuestamente para controlar la vigencia efectiva, ser coherente a rajatabla con la oralidad, con la centralidad del juicio, con la inmediación. Todo por la inmediación, todo por la centralidad del juicio. Establecemos nosotros un recurso de nulidad en los juicios de familia y en los juicios laborales. En este contexto, en estos nuevos esquemas recursivos, bajo esta concepción, las conclusiones del tribunal acuo, en los hechos, en la práctica, se convierten en incuestionables. Lo que resuelve este juez sin límites en Chile se va a convertir en incuestionable. Se convierte en una cuestión que resulta finalmente decidida en única instancia. Cuestión especialmente problemática si estamos frente a un tribunal unipersonal como en Chile, acá entiendo que no, en que no pocas veces termina ese juez unipersonal actuando oficiosamente y sin límites explícitos. Se termina blindando lo que resuelve ese juez acuo en los términos que les estoy diciendo, sin límite alguno. Se termina consolidando entre nosotros una idea de que la inmediación y la centralidad del juicio oral, como si estuviésemos frente a garantes de decisiones justas, solamente porque el juez actúa con inmediación y oralidad. Se termina estableciendo un privilegio para la inmediación absolutamente desbordado y exagerado. Se termina estableciendo que no puede, se termina estableciendo este privilegio que no puede justificarse a mi juicio ni objetiva ni racionalmente. Y además, solo termina traduciéndose en una vía de escape al deber de motivar. Claro, si todo lo que yo hago es infalible, ¿qué esfuerzos voy a poner yo en motivar? Si arriba el sistema recursivo restringido y no me va a enmendar la plana. Aclarar entonces, voy cerrando. Una cosa son las innegables ventajas de la presencia judicial en la práctica de la prueba, que van, por ejemplo, desde la moralización de las conductas, como decía Capelletti, el papel no se sonroja, nosotros sí, al menos los más decentes. Incluso la importante posibilidad que tienen los jueces para hacer preguntas aclaratorias directamente a las partes, directamente a los peritos, directamente a los testigos. Eso es bueno, para eso sirve la inmediación. Pero otra cosa bien distinta y que no responde a ninguna racionalidad es que atribuirle a la inmediación judicial virtudes o ventajas adicionales para identificar, por ejemplo, la mentira. El testigo se está poniendo rojo, está mintiendo. O para la interpretación del lenguaje no verbal, las que no tienen sustento en evidencias científicas suficientes como indicadores de falsedad o veracidad. El resto es chimuchina, el resto de lo que se diga es chimuchina. El único rol que debiese cumplir la inmediación en los procesos reformados hacia la oralidad es el de servir como instrumento para incorporar con plenas garantías para las partes, con vigencia plena y respetuosa del contradictorio, la información de calidad para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. O lo que es igual, la inmediación debe dejar de ser entre nosotros, digo en Chile, una traba para una revisión lo suficientemente amplia. Breves ideas para dejarles para el final. La oralidad apareja cambios positivos, pero no cura todos los males. No es la vacuna que los va a curar de todos los males.
El modelo plantea la necesidad de jueces y abogados visibles que se encuentran nuevamente en el tribunal. El modelo exige un juez visible, un juez a pie de obra, un juez dispuesto y comprometido a dirigir el proceso desde su inicio. Ya sacaba eso de su señoría al final del trayecto procesal. Está a pie de obra desde el inicio, interactuando con los abogados, interactuando con las partes, interactuando con los medios de prueba. El milagro de la oralidad no solamente hace visible al juez, también hace visible a los abogados que requieren reforzar sus dosis de responsabilidad y de formación. Desaliento, por cierto, a las prácticas dilatorias. La fascinación por la oralidad no debe llevar a concretar soluciones poco realistas y que no se ajusten a la mayor complejidad de los asuntos civiles. Esto lo insisto a propósito del sistema recursivo y a propósito del sistema de reforzamiento de los roles de los jueces. O que impliquen una regulación a la baja de las garantías del proceso indisponibles para que el legislador y los jueces en los procesos concretos. Debemos, mira, esto lo dijo Carneluti en 1921, debemos ser especialmente cuidadosos para no transformar la reforma hacia la oralidad en algo perjudicial. En 1921, Carneluti, debemos ser especialmente cuidadosos para no transformar la reforma a la oralidad en algo perjudicial. De lo contrario, quedémonos como estamos. Si vamos a hacer lo peor, si vamos a implementar una reformatio impeius, quedémonos como estamos. La única forma de entender que efectivamente estamos rescatando la justicia civil y no enterrándola. Muchas gracias.